Bueno, buenos días nuevamente acá del Instituto de Dicha, Instituto de la Familia, ¿no? Un instituto para quedarse. Este instituto lo que trabajamos es las cuestiones de psiquiatría y psicología articulada, asociada, fusionada, integrada, ¿no? A la cuestión espiritual, ¿no? Entiéndalo como pueda entenderse, ¿no? Esta nueva teoría, si se puede llamar una nueva teoría, donde estamos haciendo una experiencia muy interesante en nuestro trabajo, con nuestros pacientes, con las familias que pueden acercarse al instituto. Y bueno, el tema que hoy nos convoca tiene que ver con un tema que siempre me pareció más que atractivo, ¿no? Porque por lo interesante y por lo que implica profundizarlo, ¿no? Que tiene que ver con la patología de vacío. La patología de vacío tiene que ver con o sea, muchos pacientes, muy frecuente en este momento, en este momento de nuestra sociedad, donde es muy frecuente ver estas patologías. Como la palabra misma dice, tiene que ver con el vacío, ¿no? Donde los pacientes o las personas se sienten en una situación donde falta el deseo, que se llama anedonia en psicología, no hay motivación, no hay pasión, no hay compromiso, ¿no? Hay una forma muy particular para relacionarse, para vincularse. Generalmente las personas tienden al aislamiento, a quedarse solo, ¿no? A no vincularse con los demás. Presentan una especie de hipoestesia afectiva, ¿no? O sea, esta cuestión de hablar de un lugar no afectivo ni afectuoso, que desde el punto de vista psicológico tiene que ver con lo que nosotros llamamos un rasgo de carácter, ¿no? Como un trastorno esquizoide, ¿no? El trastorno esquizoide es una entidad bien definida en psiquiatría y en psicología, que realmente tiene mucho que ver con la historia personal del paciente, cómo fue el papá y la mamá, cómo fue su historia, por qué ese rasgo de carácter, por qué esa actitud, esa conducta, y cómo repercute en la sociedad, cómo repercute no solamente en los vínculos, sino también en la capacidad para trabajar, en la capacidad para relacionarse, en la capacidad para amar, ¿no? Son personas que realmente tienen mucha dificultad, principalmente eso, para amar, ¿no? Y bueno, quisiera trabajar hoy, esta mañana, tanto con Lea como con Gabriel, esta cuestión de cómo desde el punto de vista espiritual se puede pensar esta patología de vacío. Desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico son difíciles tratar este tipo de situaciones, este tipo de cuadros en los pacientes. Porque bueno, ¿cómo uno hace para inocular deseo? Cuando el deseo no está, cuando el deseo no fue engendrado. Cómo uno, por ejemplo, qué estilo maneja desde el punto de vista psicológico cuando una persona se maneja y le cuesta relacionarse, le cuesta entablar un vínculo, le cuesta apegarse, le cuesta sentir. Bueno, ¿qué dice Lea? ¿Cómo puede pensar esto? Y yo pienso que, por la Biblia, ¿no? Y que el hombre nace con una necesidad de Dios. Y esa necesidad él comienza desde niño, tiene esa necesidad. Porque el niño, la madre, por ejemplo, la cuida, lo mima, todo, y muchas veces llora. Y nosotros aprendemos que desde el vientre de la madre, Dios ya nos eligió. Y dice la palabra de Dios que antes que estuviese en el embrión, Dios ya lo había visto a esa persona. ¿Qué salmo es ese que yo lo he leído? Es Salmo 139. Y Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, pero Él espera de su Hijo que le salga de su boca y que le diga que le necesita. Porque Dios sabe todo. Y entonces Él conoce nuestra intención, nuestro pensamiento. Y cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Jesús, entonces Él viene hacia nosotros y nos llena ese vacío. Bueno, disculpe, le interrumpo un segundito, ¿no es cierto? Una persona que tiene este tipo de patología no va a reconocer eso. ¿No va a reconocer? ¿Usted dice que no va a reconocer? No va a pedir sí, eso, porque no hay forma de poder conectarse desde ese lugar. O sea, ¿cómo? Porque de alguna forma, seguramente eso está relacionado con que surge una necesidad.
surge una necesidad dentro de Y él. este tipo de paciente, o sea, casi no surgen necesidades. Es todo muy monocorde. Claro. ¿Se da cuenta? Sí. ¿Cómo lo podemos pensar? Nosotros, desde un punto de vista, podemos pensar que tratando de llegar a esa persona, y Dios mismo hace que surja esa oportunidad, ese momento, porque para cada persona hay una oportunidad, hay un tiempo, hay un momento en que Dios llega a su vida. De una o de otra manera Dios, como si Dios ya le eligió, entonces en un momento dado esa persona va a conocer a Jesús por intermedio de otras personas o de un libro, o encuentra como... No, pues son muy intelectuales, son personas que generalmente vibran mucho desde lo racional. Entonces son personas muy curiosas, muy estudiosas, muy de meterse en la lectura. Sí, ¿no? y entonces encuentra en una revista y después comienza a buscar en la búsqueda de Dios, esa búsqueda, esa necesidad que tiene, y se encuentra con Dios. Le hago una pregunta, pensando todo esto. ¿Qué personaje de la Biblia tenía este tipo de cuadro, este tipo o algo parecido? Y Pablo era uno que tenía ese tipo de cuadro. Él perseguía a los cristianos y andaba y... Claro, pero este tipo de pacientes no persiguen a nadie, ¿eh? Bueno, No le interesa a nadie, ¿me entiende? Ni para amarlo ni para odiarlo. O sea, le pido por favor si usted recuerda algún personaje bíblico, ¿no? O sea, que tenía esas características. y Nabucodonosor era uno también que necesitaba de Dios y él se sentía dueño de todo. Y él era un rey y dijo, miren esto, todo esto fue creado para mí. Y al hacerse... Él dijo fue construido por Sí. mí, con mi fuerza y con todo lo que yo. O sea, él, Sí. más allá de... No perseguía a nadie, ni tampoco tenía la necesidad porque estaba en una posición por encima de todo. Pero no logró reconocer a Dios. No logró darle el lugar a Dios. Decir, bueno, esto tengo gracias a... Yo creo que hay que llevarle a lo natural a las personas. Llevarle a que somos finitos, a que somos personas temporales. Y eso nos ayuda. Nos va a ayudar, ¿no es cierto?, de alguna manera darnos cuenta de que así como la planta tiene su ciclo, así como el pájaro, ¿no es cierto?, nace, va creciendo, se reproduce y muere, ¿cierto? Ahí es donde la persona que por ahí alcanza un nivel intelectual muy alto y a pesar del exitismo, todo eso siente el vacío. El encuentro con la muerte es uno de los puntos donde uno se da cuenta que realmente necesita a Dios. Porque la fe nos hace, ¿no es cierto?, ver ese siguiente paso. ¿Como qué? Como una esperanza, como un nuevo amanecer. Y yo creo que cada uno llega a esa instancia, llega a un momento. Por eso la persona que es capaz, ¿no es cierto?, de tener mucha ciencia, de estudiar, de profundizar, en un momento se da cuenta y dice, ah, mira, pero tiene que haber algo más. Tenía un profesor de química que él me decía, mira, nosotros somos tan perfectos en el sentido de que estamos hechos para este espacio y para este lugar. Si yo salgo de la atmósfera, me oxido, me muero. ¿Por qué? Porque el ozono no es para la persona, el oxígeno está preparado acá. Y te interrumpo un segundito. ¿Cómo, por ejemplo, son personas, siguiendo con el tema de la patología del vacío, son personas totalmente desafectivizadas? ¿Cómo se genera afecto en aquella persona que le cuesta tanto conectarse con el afecto? Y el afecto viene por el frío, por ejemplo, de la ausencia de calor. Entonces, el afecto de una persona se reactiva cuando entra Jesucristo al corazón de la persona y cuando Dios empieza a hacer crecer esos sentimientos, esos valores a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene tiene benignidad, templanza, amor fraternal, ¿sí? Que son todos el fruto del Espíritu. Por eso se dice el fruto del Espíritu y no los frutos, sino que eso va completando, ¿no es cierto?,
las diferentes cosas que en el ser humano están dormidas. Ujú. Cuando yo, inclusive la persona que logra un nivel intelectual muy alto, muchas veces se siente no a la altura de Dios, sino por encima de Dios, como mirando desde una postura de Superior. superior, ¿no es cierto? Y entonces ahí Una, es donde... una postura muy omnipotente. Muy omnipotente, que todo lo puede, pero nosotros somos finitos. Ujú. No somos... Dios es el creador y nosotros somos creados. Ujú. Y desde esa posición es donde la persona, cuando se da cuenta de eso, es donde dice, bueno, a ver, ¿cómo hago para llenar esto? Perfecto. Ahí viene el Espíritu Santo. Bueno, me parece que el tema da para mucho más y seguramente vamos a seguir trabajando y vamos a seguir pensando todo esto. Bueno, muchas gracias.